A diario les damos información sobre cómo países vecinos vienen manejando la crisis sanitaria y la crisis económica, también el impacto político que ella tiene en estos países y, por supuesto, el impacto que esto genera en nuestro país y en decisiones a futuro de relaciones internacionales. Para analizar esto, vamos a recibir al analista internacional Álvaro Padrón. Bienvenido. Muchas gracias. Hace un tiempo que no venía. Es verdad, la pandemia nos separó en muchos sentidos. Bueno, hay mucho para conversar. Le propongo empezar por Brasil, ¿no? Todos los días informamos de diferentes acciones que toma el gobierno de Brasil a propósito del COVID, acciones reales pero también discursivas y de acciones del presidente Jair Bolsonaro, que en la mirada nuestra podría pensar que esto podría tener repercusiones políticas de baja de popularidad, por ejemplo, pero está pasando exactamente lo contrario. Es verdad, sí, que en realidad recién hablábamos con Humberto que hay que tratar de mirar a Brasil desde una perspectiva distinta de lo que es nuestra política, ¿no? Por eso a veces nos sorprende tanto. Pero también la explicación es que el Brasil de Bolsonaro tiene como dos caras, ¿no? Uno es hacia adentro de Brasil y otro es hacia afuera. Son dos dimensiones que a veces hasta son contrapuestas. Yo voy a tratar de explicar que efectivamente es muy distinto cómo se ve a Bolsonaro desde afuera de Brasil que cómo lo ven los brasileros y las brasileras. Hacia adentro hay que decir que es un gobierno muy popular. No es solamente populista, que ahora voy a explicarlo, es muy popular. Lo votaron 60 millones de personas. O sea, yo creo que no tenemos conciencia de... No es un problema solo de magnitud en términos de un número tan impresionante. Es la demostración de una popularidad ejercida en el voto, a través de una elección. Y esto lo digo porque nos puede gustar muy poco Bolsonaro, pero hay que entender, y además como militar enseguida va a aparecer esa idea del autoritarismo, pero estamos hablando de un presidente electo por la gente, claro, y que como tú decías sigue siendo altamente popular. Después de la elección vino el coronavirus y Brasil se convirtió en, creo que es el segundo país más golpeado en muertes, en contagios, y sin embargo eso no hizo cambiar la visión de los ciudadanos. Porque lo que hay que preguntarse es... ¿por qué razones fue votado? ¿Qué representa Bolsonaro? Hay una teoría que ya recorre el mundo, hay muchísimos análisis, empezaron en Europa, pero ahora ya están también aquí en América Latina, de lo que significa analizar la llamada nueva derecha en el mundo. Es una derecha ultraconservadora, con una imagen populista, con una práctica populista, con elementos de demagogia. Algunos dicen nacionalismo y proteccionismo, que se los ubica mucho a Trump, y en Europa también. En el caso de Brasil es muy relativo esto, aunque ustedes van a escuchar un discurso anti-globalización, anti-organismos internacionales. Ahí conectamos con la pandemia y escuchamos esa crítica a la Organización Mundial de la Salud. En fin, todos estos elementos son muy adjetivos y yo no me parecen tan útiles para una conversación como esta. Lo que tendríamos que tratar de ver es qué intereses representa hoy el gobierno de Bolsonaro y por qué ganó las elecciones. Y hay tres elementos claves que en Brasil le llaman las bancadas. La bancada de la bala, la bancada de la Biblia y la bancada del buey. La bancada en relación a los representantes en el Congreso, en el Parlamento, lo que para nosotros el Parlamento en Brasil se llama Congreso, que representa esos intereses. Y Bolsonaro sintetizó esa representación. La de la Biblia la vamos a entender muy rápido, tiene mucho que ver con las iglesias evangélicas pentecostales, que en Brasil son gigantescas. Fueron parte de una alianza que hizo también el PT de Lula para llegar al gobierno. Es decir, ahí estamos hablando de millones de personas. Ustedes, la imagen de Bolsonaro la vimos siempre asociada a una Biblia. Él ponía la Biblia encima de la mesa cuando se comunicaba de esa manera tan particular que tuvo en la campaña electoral. La bancada de la bala tiene mucho que ver, y de vuelta a la conexión con la derecha internacional, particularmente en Estados Unidos con Trump, la idea de la seguridad ejercida por los propios ciudadanos. Esta idea de liberalización de las armas, esto es muy potente en el mundo y lo es también en Brasil. Y la tercera es la bancada del buey, que yo creo que es la que explica con más claridad ese sustrato, ese soporte que tiene hoy Bolsonaro en la sociedad brasilera, sobre todo en los sectores económicos. Es el agronegocio. Claramente Bolsonaro priorizó, a diferencia de los gobiernos anteriores, no solo del PT, sino los de Fernando Henrique Cardoso y los del centro político en Brasil, los intereses del agronegocio. Y esto es muy importante entender, porque también hay que saber que Bolsonaro también dentro tiene enemigos.
Es decir, hay ganadores y perdedores en el gobierno de Bolsonaro y, por ejemplo, uno siempre trata de imaginar que esto es un problema de derecha y de izquierda. En Brasil aparece también sectores económicos muy poderosos que están siendo perjudicados por ese gobierno. Por ejemplo, la industria paulista, que es la gran derrotada en los ganadores y perdedores del paquete económico. Esa industria que se asocia mucho además a sectores productivos, sobre todo a la industria automotriz, que se asocia mucho a niveles académicos, también aparece muy cuestionado Bolsonaro por el lado de la educación, por supuesto, por el lado del periodismo, de grandes medios, es muy raro eso, también pasa con Trump. Uno encuentra que los grandes medios de comunicación, a diferencia de lo que uno siempre entiende, ¿no?, de que tiene que haber un soporte de ese tipo de medios para determinados gobiernos, no. Él enfrenta muy fuertemente a esos medios y también a los periodistas. El último episodio es increíble, ¿no?, con colegas de ustedes, ¿no?, cuando él dice que le gustaría llenarle la cara de trompadas a un periodista porque está haciendo una pregunta sobre su esposa con un caso de corrupción. Entonces, ahora, cuidado, porque creer que eso, que nosotros desde acá lo vemos y nos escandalizamos, genera naturalmente también un problema dentro de Brasil es relativo. Porque ese también es el efecto de Trump. Polarizan las sociedades de una manera en donde consolidan su base en una parte y otra parte de la sociedad que cree interpretar al conjunto termina quedando afuera. Entonces, quiero decir, porque empieza a haber otras rupturas en esa base que le permitió a Bolsonaro ganar, el Congreso en particular, lo hablamos poco en Uruguay, pero hubo una confrontación muy dura entre el Poder Ejecutivo y el Congreso brasileño, entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, sobre todo porque Bolsonaro decía que no le aprobaban leyes, que le estaban boicoteando su gobierno. Llegó a convocar como presidente a una movilización contra el Congreso. Imaginen eso en categorías uruguayas, ¿no? Sin embargo, eso no le genera problema de popularidad. Claro. Tampoco todos los hechos de corrupción que se han denunciado y que han estado arriba de la mesa con denuncias por lo menos fundadas, ¿no? Sí, sí. Del entorno de Bolsonaro y la familia, ¿eso tampoco ha erosionado su imagen? Aparentemente no, incluyendo la salida de Moro. Recuerden la importancia del juez Moro en todo el proceso que terminó llevando a Lula preso, tema que tocamos acá antes de que ocurriera, y que significaba de alguna manera correr al principal competidor de Bolsonaro. Entonces, la clave de eso fue Moro, fue el Lavallato, fue la imagen de la justicia que era muy importante en Brasil, la imagen de Moro que sigue siendo uno de los personajes más populares en Brasil. Moro rompe con Bolsonaro, se genera un ruido enorme y eso tampoco afecta la popularidad de Bolsonaro. Y los militares, ¿no? Los militares que Bolsonaro no los representa mucho más el vicepresidente Mourão, pero que siguen siendo un sostén para Bolsonaro. El día que los militares le quiten el apoyo a Bolsonaro, ahí sí va a haber un quiebre, porque en ese sector de la sociedad Bolsonaro tiene una gran popularidad. Por eso podemos decir, a pesar de su perfil, a pesar de los elementos de corrupción que, como dice, como se acaba de plantear, involucra a su familia directa, a sus hijos, que son senadores, diputados, a su mujer. Todo eso, junto con lo que él dice, con lo que hace, con el desastre de la gestión de la pandemia. Es increíble, la gente no lo interpreta como un problema, sino al contrario, lo asocia a a alguien que vive como ellos. Porque ustedes ven la gestualidad de Bolsonaro, salir sin tapaboca, acercarse a la gente, incluso enfermarse. Y decir, me enfermo, después me recupero y sigo trabajando. Todo eso lo hace muy popular en clave nacional. Hay que ver, hay elecciones municipales en noviembre, igual que nosotros. Nosotros en septiembre, ellos en noviembre. Es como una elección que va a ser un termómetro, porque hasta ahora son encuestas, ¿no? Esto va a ser realmente un termómetro y yo adelanto que creo que le va a ir muy mal a la centro-derecha histórica brasilera, los dos grandes partidos que fueron los que quisieron de alguna manera desplazar al PT, pero luego no fueron capaces, porque nunca encontraron un candidato, recuerden cómo fue la elección, de colocar a alguien que compitiera con este invento que terminó siendo Bolsonaro. Ellos no querían a Bolsonaro. Sin embargo, terminan de alguna manera acumulando esa dirección. Tampoco le va a ir bien al PT. Entonces, ¿quién va a capitalizar en noviembre esas elecciones? Nos va a permitir medir de una manera más concreta, sobre todo con votos, esto que estamos diciendo que parece una contradicción, que es que un personaje así, con resultados de ese estilo, por ejemplo en la pandemia, sigue teniendo una gran popularidad. Lo vuelvo a asociar a Trump, ¿no?, que tiene elecciones, y que si ustedes me preguntaban, y a todos, hace unos meses decíamos que Trump era reelecto, y hoy la tiene muy difícil. ¿Por qué? Porque empieza a aparecer la consecuencia económica.
Y como algún político ha dicho, el órgano más sensible en materia electoral de la gente es el bolsillo. Entonces, en Brasil hay una situación gravísima económica, pero lo peor está por venir. En Estados Unidos ya se está dando con niveles altísimos de desempleo y demás. Entonces, parece ser que ese tipo de elementos sí erosiona la popularidad de personajes tan contradictorios que yo quiero volver al punto original de la política exterior, entre otras cosas para aterrizarlo con Uruguay, porque hablar de Bolsonaro y hablar de Brasil es absolutamente clave para Uruguay. Es nuestro vecino, pero además el país del cual más dependemos en varios aspectos. En política exterior, o sea, el Brasil hacia afuera, es exactamente al revés. Casi cero popularidad. Nadie habla bien en el mundo de Bolsonaro. Nadie. Es como que es una mala palabra. Nadie quiere quedar asociado a la imagen de Bolsonaro. Entonces, todo eso que funciona para adentro, en términos de popularidad y de gestualidad, funciona al revés para afuera. Pero es un tema que hay que estudiar más, porque, por ejemplo, ni a Trump ni a Bolsonaro le importa demasiado eso, porque al final los votos están adentro. El lunes la calle Pou va a tener una videoconferencia con Angela Merkel. ¿Está en riesgo este famoso acuerdo Unión Europea-Mercosur? Sí, está porque en realidad lo que tenemos que entender es que no existe acuerdo posible ni con la Unión Europea, ni con Estados Unidos, ni con China, que no incluya a Brasil. Eso es lo que hay que entender. La matriz de estos acuerdos tiene que ver con los mercados. Y el mercado que le interesa a Estados Unidos, a China y a la Unión Europea es el de los 210 millones de habitantes que tiene Brasil. Uruguay no existe. El Uruguay de 3 millones no puede plantearse en serio un acuerdo, pero no porque le falte voluntad, porque no haya reglas, porque lo que se negocia es acceso a mercados. Entonces, ni siquiera yo agregaría a Argentina como valioso en ese sentido. Argentina sin Brasil no existe en la política internacional. Entonces, la política exterior brasilera es la que termina definiendo la política del Mercosur, la política de América Latina, ha sido la locomotora de inserción internacional. Y ha sido un gran negocio para la región y un gran negocio para Brasil, porque Brasil sin región no existe tampoco. No es que nos haga el favor de meternos en esa locomotora. Necesita a Uruguay, a Argentina, a Paraguay para hacer un bloque, pues si no, no es un bloque, es una negociación bilateral. Y también necesita a la región y América Latina para vender productos industriales. ¿Cuán lejos o cuán cerca estamos de esa realidad? De esa realidad, bien, la llamada de Merkel es clave. No estamos hablando de una presidenta cualquiera, primer canciller, ¿no? Le dicen en Alemania. Esa llamada, ¿saben las veces que calcula un personaje así lo que va a decir? Entonces, el día que lo dijo, no es que se levantó media de mal humor y se le ocurrió poner sobre la mesa la duda sobre la viabilidad del acuerdo. Lo hizo en primer lugar porque hay una ecuación interna en Alemania que también desde aquí nos cuesta entender. Estamos frente al final de ciclo de Angela Merkel. Es un peso pesado, ¿no? Yo, si tuviera que decir en una ausencia casi generalizada de liderazgos en el mundo, porque cuesta, ¿no?, ver liderazgos como se vieron en otra época, yo pondría a Angela Merkel por estabilidad y por el papel que ha jugado para colocar a Europa y varios temas internacionales en la agenda mundial. Es una mujer conservadora, representa un partido conservador. Entonces, que salga ella a hacer tan crítica el acuerdo usando como argumento a Brasil y los problemas ambientales en Brasil. ¿Esto qué conecta? Conecta con que no hay forma de zafar, de tener una capacidad, por ejemplo, desde Uruguay, de mirar críticamente lo que está pasando en la región. Lo que está diciendo Angela Merkel tiene mucho que ver con una discusión en Europa sobre el tema ambiental. Y tiene que ver con la ecuación alemana en donde el Partido Conservador tiene que encontrar ahora una sustituta de Merkel y no la encuentra. El SPD, que es parte de la gran coalición, acaba de encontrar un candidato que es el ministro de Economía y se lanza ya a la carrera electoral del año que viene con mucha fuerza. ¿Y saben cuál es el segundo partido hoy en Alemania? No es el SPD, históricamente, en una lógica de bipartidismo que había en Alemania, es el Partido Verde. Segundo en Europa, casi en toda Europa y en particular en Alemania. Entonces, lo que está pasando en Europa es que en un acuerdo de este estilo no solo hay aspectos comerciales, hay aspectos políticos también. La imagen de una Europa, de una Unión Europea firmando un acuerdo con el Mercosur, con un Brasil de Bolsonaro, es duro de tragar. Esto es lo que está pasando. Y lo que entonces va a ocurrir es que en esa conversación del lunes que se está haciendo entre el presidente pro tempore del Mercosur
que es lo que tiene Uruguay ahora. Sí. O sea, la llamada de la calle no es en tanto presidente uruguayo, es en tanto Claro, no, presidencia presidente del bloque. Y Angela Merkel es la actual presidenta pro tempore de la Unión Europea. O sea, va a estar hablando la Unión Europea con el Mercosur. El problema es si hay solución para algo tan duro que es, no están poniendo la duda sobre alguna parte de la negociación, sobre algún capítulo. Están poniendo en duda la imagen de firmar con un bloque que hoy a nivel internacional está más representado por la imagen de Bolsonaro que por la imagen de Alberto Fernández o de quien sea del Mercosur. La gente habla de Mercosur y ve a Bolsonaro en cualquier parte del mundo. Y como esa imagen es casi cero, como yo decía, no la de adentro, sino la de afuera, va a ser muy difícil resolver eso. Tiene un trabajo enorme en esa llamada nuestro presidente, que además vuelve a practicar la diplomacia presidencial, ¿no? Está claro que en muchos temas de política exterior, fue uno de los problemas con Talvi, lo que tenemos es claramente a un presidente tomando la posta. Sí. Pero va a ser muy importante Bustillo, porque aquí el gran aliado del Mercosur en Europa es España, claramente, ¿no? Es el país con más interés de que ese acuerdo se firme. Entonces, ojalá esto permita un canal de diálogo, vuelve a demostrar que el papel de Uruguay es el papel de la articulación adentro de la región. No se olviden que Argentina todavía no ha habido, una cosa nunca se dio en la historia, una reunión entre los dos presidentes, entre el presidente argentino y brasilero, todavía no se dio. Y eso es parte de lo que Uruguay debería tratar de hacer. Creo que más allá de nuestro tamaño podemos cumplir ese rol de articular a la región que, bueno, en la llamada del lunes tendremos una respuesta de cómo nos va con algo que va a durar hasta diciembre seguro, porque para Bolsonaro, repito, el gran desafío está en noviembre en las elecciones y en su mercado interno, más que en quedar bien en el exterior. Álvaro, muchísimas gracias. Por favor. Hemos tenido una vez más la presencia de Álvaro Padrón, analista internacional aquí en La Mañana de Arriba Gente. 9 de la mañana, 20 minutos.